¿Por qué asesinaron a los miembros de la Unión Patriótica por miles hace unos años? Porque eran socialistas o comunistas. Los que mataron a la Unión Patriótica un poco más arriba de la pirámide del poder son criminales con poder. Cuando asesinaron a la Unión Patriótica en sus militantes, ¿qué pensaban? Que había un enemigo interno que había que quitar del camino como fuera. El famoso enemigo interno. El asesino, ¿qué pensaba cuando asesinó? Que había un enemigo interno en Colombia y por tanto había que extirparlo, era el que pintaba la pared. Cuando asesinaron los 6.402 jovencitos para hacerlos parecer como bajas de la guerrilla, ¿qué pensaban? Que como eran pobres en los barrios populares, eran parte de un enemigo interno y que por tanto era legítimo fusilarlos. Lo que mató al pueblo judío, a los socialistas, comunistas, gitanos, homosexuales y personas sin discapacidad en Alemania. Debería ser suficiente el llanto de una sola madre afligida para entender que usar las armas del Estado para atacar a ciudadanos inocentes es ilegal e inmoral. Quienes estaban llamados a protegerlos se volcaron contra nosotros, incumpliendo sus deberes constitucionales y, peor aún, traicionando su humanidad. Muchos de los responsables lo han admitido. Han tenido el coraje de pararse frente a sus víctimas, afligidos, a pedir perdón. Por ello resulta incomprensible y reprochable el debate público que gira en torno a cuántos y no al cómo lo enmendamos y qué haremos para que no se repita. La pregunta no es la cifra, eso es una pregunta inmoral. Hoy, todas y todos, leeremos los nombres de 1934 víctimas. Este listado es el resultado de un arduo trabajo de alta contrastación. Recordaremos la memoria de las demás víctimas a medida que avancen las labores de contrastación. Desenmascarando a esta rata, ladrón y criminal de que dice de que las fuerzas militares asesinaron a la Unión Patriótica. Gente, acá tenemos el explosivo audio que fueron las mismas FARC, los socios de Iván Cepeda, los socios de Gustavo Petro, los que asesinaron a los militantes de la Unión Patriótica. No fue el Estado colombiano. Estas ratas engañando a sus ratas criminales y petristas. Acá tenemos la evidencia probatoria de la declaración de un miembro del grupo terrorista de las FARC. Fue las mismas FARC las que ordenó asesinar a los criminales de la Unión Patriótica y después los hicieron pasar como falsas víctimas para cobrar miles de millones, exactamente como ahorita están diciendo de que 6.402 falsos positivos. Ahí escucharon ustedes al asesino, ladrón, guerrillero, criminal diciendo que 6.402 jóvenes. Gente, ya está probado de que todo es falso. La totalidad, todo es falso. Esos 1.934 nombres que esa G corrupta de ese grupo terrorista reveló son todos falsos. No hay evidencia probatoria de ningún miembro que haya sido asesinado por la fuerza pública. Algunos militares inocentemente han sido procesados. ¿Por qué, gente? Porque le armaron procesos falsos y ellos están aceptando cargos en vez de irse 40 años a la cárcel o irse libre con su familia, sus hijos. Pues ellos prefieren irse libre y aceptar lo que no hicieron. Y ese es el plan criminal de estas ratas. Gustavo Petro dice mentiras y engañó a sus aliados criminales. Este es el audio donde el máximo ladrón criminal guerrillero dice de 6.402 jóvenes, dice esta rata, jóvenes. Falso, gente, aquí se le cae la falsedad a estas ratas criminales de izquierda comunista. Revelamos las mentiras del asesino ladrón Gustavo Petro. No existe ningún falso positivo y a la Unión Patriótica no la mató el Estado, sino que fueron los mismos socios de Gustavo Petro y de Iván Cepeda, los del grupo terrorista de las FARC. Escuchen estos explosivos audios. Escuchemos esta palabra que dice el presidente de la JEP. La pregunta no es la cifra, eso es una pregunta inmoral. Hoy, todas y todos, leeremos los nombres de 1934 víctimas. Este listado es el resultado de un arduo trabajo de alta contrastación.
Por ahora son 1.934 nombres, 1.934 familiares, víctimas. Pero repito, bastaría con uno solo. Al final, la verdad terminó saliendo a la luz. Teníamos la razón. La JEP no pudo suministrar los 6.402 nombres que la Comisión de la Verdad dijo que era el número de los falsos positivos. La izquierda y los medios de comunicación sin rigor e influencers prostitutos pagos con recursos del Estado nos intentaron linchar, acribillar públicamente, pero al final hoy están calladitos al no poder revelar los 6.402 nombres que decían que tenían. La JEP nos revela 1.930 y pico de nombres. Sí, es triste, es aberrante, es vergonzoso para este país, pero no son 6.402 como dijo la Comisión de la Verdad y como dijo el petrismo en campaña para llegar hoy a gobernar Colombia. Así como me encargué de buscar mesa por mesa cada uno de los votos que la izquierda en el 2022 me intentó robar para que hoy no estuviéramos en el Congreso y gracias a Dios vencimos, debemos de encargarnos de revisar esa lista de 1.930 y pico de nombres para revisar nombre por nombre, cédula por cédula, cada uno de los números de caso y cada antecedente de esas víctimas para ver si en verdad todos en realidad son falsos positivos, si no hay duplicados, si no hay nombres repetidos, si no hay nombres que no correspondan a falsos positivos y si hay también guerrilleros metidos como falsos positivos. No podemos dejar que sigan presionando a militares inocentes para sacar mentiras como verdades y para obligarlos a inculparse de hechos que no han cometido y también para no dejar que falsas víctimas sigan lucrándose con el Estado a costa de nuestros impuestos. La verdad siempre sale a la luz. ¿Por qué asesinaron a los miembros de la Unión Patriótica por miles hace unos años? Porque eran socialistas o comunistas. Los que mataron a la Unión Patriótica un poco más arriba de la pirámide del poder son criminales con poder. Cuando asesinaron a la Unión Patriótica en sus militantes, ¿qué pensaban? Que había un enemigo interno al que había que quitar del camino como fuera. El famoso enemigo interno. El asesino, ¿qué pensaba cuando asesinó? Que había un enemigo interno en Colombia y por tanto había que extirparlo, era el que pintaba la pared. Cuando asesinaron los 6.402 jovencitos para hacerlos parecer como bajas de la guerrilla, ¿qué pensaban? Que como eran pobres en los barrios populares eran parte de un enemigo interno y que por tanto era legítimo fusilarlos. Lo que mató al pueblo judío, a los socialistas, comunistas, gitanos, homosexuales y personas sin discapacidad en Alemania. Debería ser suficiente el llanto de una sola madre afligida para entender que usar las armas del Estado para atacar a ciudadanos inocentes es ilegal e inmoral. Quienes estaban llamados a protegerlos se volcaron contra nosotros, incumpliendo sus deberes constitucionales y, peor aún, traicionando su humanidad. Muchos de los responsables lo han admitido. Han tenido el coraje de pararse frente a sus víctimas, afligidos, a pedir perdón. Por ello resulta incomprensible y reprochable el debate público que gira en torno a cuántos y no al cómo lo enmendamos y qué haremos para que no se repita. La pregunta no es la cifra, eso es una pregunta inmoral. Hoy, todas y todos, leeremos los nombres de 1.934 víctimas. Este listado es el resultado de un arduo trabajo de alta contrastación. Recordaremos la memoria de las demás víctimas a medida que avancen las labores de contrastación.